muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta que es la 14ª sesión del Seminario de Discusión Interna del Departamento de Estudios Internacionales. En la tarde de hoy tenemos la exposición del profesor Marcos Baudeán, que va a disertar, y luego abriremos la discusión del caso sobre una pregunta que marca un campo temático por demás interesante y amplio, que sería algo así como: ¿qué puede aportar la sociología al diseño de los programas de convivencia social? Sin más, me parece que le dejamos a Marcos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como les comentaba Javier, en mi exposición de hoy vamos a estar hablando sobre los programas de convivencia social. Este tipo de programas son hoy muy comunes en América Latina. La palabra convivencia social y la asociación de esta palabra a programas de política pública viene desde hace ya casi 20 años. En Uruguay, en 2012, el gobierno lanzó la estrategia por la vida y la convivencia. Podemos ver en los móviles de la policía en Montevideo la palabra convivencia. Podemos verlo también en los logos de la Junta Nacional de Drogas y de otras agencias del Estado vinculadas a seguridad. Y eso tiene una razón. Mi idea en la exposición es discutir desde ciertas literaturas sociológicas qué puede aportar la sociología al diseño de estos programas. ¿A qué están vinculados estos programas? Están fuertemente vinculados a problemáticas de seguridad. En varias de sus manifestaciones. La violencia interpersonal, fruto de la delincuencia, o la violencia interpersonal, fruto de las relaciones intrafamiliares, ¿sí? O la violencia o el desacuerdo interpersonal, fruto de ciudadanías multiculturales, ¿sí? Todo esto está detrás de los programas de convivencia. Pero hagamos un poco un repaso en concreto en América Latina de cómo es o cuál es el problema vinculado a seguridad. Según los datos del último reporte de la Unidad de Naciones Unidas dedicada a drogas y criminalidad, América Latina es el continente más violento del mundo, ¿verdad? Si lo vemos por la tasa de homicidio, las Américas son el continente más violento del mundo, pero particularmente lo que es lo que llamamos la América Latina. Pero hay algo importante, y es que la violencia, por lo menos en los últimos 10 años, es creciente. ¿Sí? América Latina siempre ha sido un continente violento, no por guerras entre estados, sino por sociedades hacia adentro violentas. Pero la violencia es creciente actualmente en los últimos 10 años y no ha decaído pese al crecimiento económico que ha experimentado buena parte del continente. No solamente crece la tasa de homicidio, no solamente crece otras formas de violencia como las lesiones, sino también todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Por supuesto que múltiples factores explican este crecimiento de la violencia pese al crecimiento económico. Lo que ha hecho América Latina con el crecimiento económico es sacar a muchas personas de la pobreza, pero no solamente la pobreza está vinculada a problemas de violencia, también la desigualdad social, las dificultades de movilidad social, la precariedad del empleo asociada a ello, etc. Pero lo importante es la consecuencia del crecimiento de la violencia, porque la violencia genera un círculo vicioso. La violencia produce inseguridad en los ciudadanos, con la inseguridad decae la sociabilidad, y con la decadencia de la sociabilidad se refuerzan las oportunidades para cometer delitos. Y esto genera a su vez más inseguridad. Piensen en algo muy sencillo.
cuando las personas están inseguras en un barrio, la vida familiar, cuando cae la noche, transcurre lejos de la zona de contacto con la calle. Por lo tanto, las ventanas que dan a la calle, tradicionalmente en Montevideo, el living, ¿sí?, está cerrada. ¿Sí? En una cuadra donde todas las casas tienen las ventanas o las aberturas hacia la calle cerradas, es mucho más fácil rapiñar a alguien, robar un auto, etc. ¿Sí? Entonces, lo que estamos enfrentando en las Américas es particularmente este problema. ¿Sí? La inseguridad afecta a la sociabilidad, y al afectarse la sociabilidad no solamente se potencia la inseguridad, sino que a su vez se afectan otros problemas, ¿verdad? Porque al haber menos vínculos entre las personas, o haber vínculos entre las personas donde predomina la desconfianza, disminuye la capacidad colectiva para enfrentar problemas. Disminuye a su vez la capacidad de los colectivos para interactuar con los gobiernos en la resolución de problemas sociales. Y esto afecta a la vida de las personas de múltiples maneras, ¿verdad? No solamente por la inseguridad, sino que al decaer la sociabilidad hay menos opciones para resolver problemas cotidianos, como por ejemplo con quién dejar a los niños si tengo que salir de casa, o el cuidado de los ancianos, etc. Otro fenómeno particular que se da en las Américas, y no solamente en las Américas, es que la violencia tiende a concentrarse territorialmente. Y tiende a concentrarse territorialmente porque se da un proceso de exclusión social por el cual en determinados territorios se dan concentración de desventajas, ¿verdad? Mayor concentración de pobreza, mayor concentración de familias con bajo clima educativo, mayor concentración de determinados problemas de salud en esas zonas, etc. Entonces entramos en un círculo vicioso en el cual tanto las políticas represivas como la política social por sí solas han mostrado que no son suficientes para resolver estos problemas. Y ahí es donde aparecen estos programas o estas políticas de convivencia que intentan, se dirigen a potenciar la vida social como manera de incidir en los problemas de seguridad y en las consecuencias que los problemas de seguridad generan sobre los vínculos sociales. Y aparecen, como les decía, porque tanto la política social como la represión por sí solas han mostrado que no son suficientes para abatir estos problemas que se generan en nuestras sociedades. Las políticas de convivencia son políticas que en general están dirigidas no a grupos ni a individuos con determinadas características, sino a comunidades. No pretenden reprimir ni compensar ineficiencias de asignación del mercado localizada en determinados grupos e individuos, sino promover el relacionamiento interpersonal, a partir del involucramiento ciudadano en el espacio público. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Bueno, ¿cuál es la hipótesis central que está detrás? Convivencia se define o se entiende como relacionamiento armonioso, respeto por las diferencias y capacidad de resolver conflictos sin recurrir a la violencia, y se parte de la hipótesis de que mayor convivencia genera mayor cooperación y genera mayor capacidad de acción colectiva. Con mayor capacidad de acción colectiva es posible disminuir sensación de inseguridad, ¿sí? Porque hay distintos elementos de la vida social que comienzan a potenciarse y a darle cobertura a los individuos. Bueno, como les decía, en Uruguay tenemos la estrategia por la vida y la convivencia que lanzó el gobierno en 2012. Ahí hay un diagnóstico sobre
los problemas de convivencia que tiene el Uruguay, que no son solamente de la violencia que viene por parte de la actividad criminal, sino también por la violencia dentro de las familias, por la violencia entre iguales en determinados espacios públicos, como por ejemplo el deporte. Y vinculado a los problemas de convivencia, plantea, grosso modo, dos grandes tipos de soluciones. Aunque la estrategia, digamos, tiene 4 grandes puntos y está vinculada no solamente a los problemas de violencia interpersonal, sino también al narcotráfico, pero, digamos, en lo que tiene que ver con violencia interpersonal y relaciones interpersonales, hay 2 grandes soluciones que se plantean, que es potenciar los espacios públicos y la participación de la ciudadanía en espacios públicos y en actividades vinculadas al relacionamiento con el gobierno local, y la adecuación del marco normativo, ¿no? La famosa ley normativa vinculada a faltas. Bien, eso forma parte, como decíamos, de una forma de abordar desde un ángulo diferente los problemas vinculados a inseguridad y las consecuencias que estos problemas generan. ¿Cuál es el origen de las políticas de convivencia, de las cuales la estrategia que plantea el gobierno toma muchos elementos? Hay 2 vías que uno puede localizar de origen de las políticas de convivencia. Por un lado, las políticas de convivencia aparecen en situaciones de multiculturalismo y dificultades de relacionamiento entre personas fruto de grandes migraciones. El caso típico es España. España tiene en Madrid un plan de convivencia social centrado en la integración de los migrantes y los nacionales. Madrid y Barcelona son las 2 ciudades que reciben en España más migrantes. Madrid tiene aproximadamente un 18% de la población nacieron fuera de España actualmente y pertenecen a más de 180 nacionalidades. ¿Sí? Y además esa población creció vertiginosamente en los últimos 10-15 años. Entonces, hay una parte de políticas de convivencia que tiene que ver con la integración de migrantes. Y hay otra parte, otro origen de las políticas de convivencia que está mucho más centrado en los problemas de seguridad y cuyo ejemplo paradigmático es el caso de Colombia, particularmente el trabajo en las alcaldías de Bogotá, de Medellín, de Cali. Estos programas de convivencia, ya sean vinculados a migrantes o vinculados a seguridad, tienen algunos objetivos comunes, ¿verdad? Que pueden caracterizarlos. En general, el objetivo es incidir positivamente sobre la violencia interpersonal existente en un lugar. Están orientados a aumentar la sensación de seguridad que tienen las personas de vivir en un lugar. Apuntan a la integración de grupos específicos, caso típico de las políticas vinculadas a migrantes. Promueven la aceptación de la diversidad y también muchos están centrados en el acceso y en el respeto a derechos de los ciudadanos. Hay distintos instrumentos que se utilizan. Se trabaja con elementos de educación ciudadana, ya sea a través de la publicidad, ya sea generando librillos o folletos o reglas de comportamiento ciudadano, tratando de influir en el comportamiento de las personas. Otro instrumento que se utiliza fuertemente es el arreglo de la infraestructura urbana para el relacionamiento interpersonal. Otro elemento que se trabaja mucho es el foco territorial en barrios, o sea, en pequeñas zonas en las cuales se instituyen centros de convivencia o se potencian los espacios públicos para la convivencia y la participación de la ciudadanía. Por último, todo lo que tiene que ver con incrementar la participación de la ciudadanía en
problemas públicos, sin resolución de problemas públicos, es otro aspecto, es otro instrumento importante en este tipo de políticas. Ustedes pueden encontrar planes de convivencia a nivel nacional, como por ejemplo la Estrategia de Uruguay o la Estrategia de Convivencia y Seguridad Nacional en Colombia, pero también pueden encontrar programas de convivencia en segmentos institucionales específicos, particularmente en educación. En muchos estados latinoamericanos hay programas de convivencia, como por ejemplo en Uruguay, como por ejemplo en Argentina, como por ejemplo en Chile, en el segmento educativo, especialmente orientado hacia este tipo de problemas de relaciones interpersonales. Y por último, en la caracterización de este tipo de programas, es importante la participación de organismos internacionales en el financiamiento de investigación o de programas de convivencia en las Américas, particularmente el BID, que ha financiado fuertemente varias estrategias de investigación sobre problemas de convivencia. Para terminar de delinear la caracterización de este tipo de programas, vamos a hablar muy poquito de dos ejemplos prototípicos, Colombia y España. Colombia, como les decía, es un caso típico de política de convivencia para resolver problemas de seguridad. Colombia en 1990 era el país más inseguro del continente. La tasa de homicidios era de 77 homicidios al año cada 100.000 habitantes, ¿sí? Una de las tasas más altas, uno de los registros más altos en las Américas. Hoy en día Colombia tiene una tasa de 30 homicidios cada 100.000 habitantes y ha fluctuado entre el 95 y el 2013 entre caídas y subidas. En Colombia, particularmente, algunas ciudades como Bogotá eran particularmente violentas, lo cual había generado un problema de desorganización a nivel de los vínculos sociales muy fuerte. A partir de la llegada de Antanas Mockus, un profesor de matemáticas a la alcaldía de Bogotá, comienza un trabajo que no solamente apuntó a potenciar, a hacer más eficiente la policía y la acción policial, sino también a potenciar el rol de la sociedad en cuestiones de seguridad, ¿sí? Y Antanas Mockus, a nivel de política de convivencia, hizo cosas que son muy conocidas y muy recordadas, ¿verdad? Bogotá había un problema de tránsito muy grande y un programa diseñado por Mockus con un foco de convivencia fue sustituir a los inspectores. En primer lugar, hizo que los inspectores que pertenecían a la policía pasaran al municipio. Y en segundo lugar, puso mimos en los cruces de semáforos. Entonces, los mimos lo que hacían era humillar a quien cometía una infracción de tránsito. Repartió carteles con dedo para arriba y dedo para abajo, de manera de que las personas pudieran sancionar el comportamiento de un conductor con el cartel y de esa manera potenciar la sanción social sobre los infractores. El programa de Mockus fue muy exitoso. La violencia interpersonal cayó en Colombia en los años en que él fue alcalde, siguió cayendo después, pero lo más importante es que se incorporaron este tipo de políticas en la política pública de seguridad en Colombia, al punto tal que hoy en día hay una política a nivel nacional de convivencia, y los colombianos lo que hicieron fue separar todo lo que es seguridad nacional, que tiene que ver con la capacidad del Estado para tener control sobre el territorio, ¿sí?, de
la seguridad ciudadana, ¿verdad?, en la cual está muy vinculada a las políticas de convivencia. El caso de Antioquía, que es el caso que en el trabajo que yo presenté está caracterizado, ustedes pueden ver cómo ha evolucionado las políticas de convivencia. Hoy en día en Colombia lo que se entiende por política de convivencia no solo apunta a cuestiones de seguridad, ¿sí? Las cuestiones de seguridad a las cuales se dedica son fundamentalmente lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, pero a lo que apuntan las políticas de convivencia es, hecho el fortalecimiento de la sociedad, promover la participación de la comunidad en la gestión, en la administración del territorio, es decir, la interacción de los actores locales con el tercer nivel de gobierno, con el gobierno local. Como punto esencial, ¿verdad? Porque, como les decía, las políticas de convivencia apuntan a seguridad, pero también apuntan a tratar de revertir las consecuencias de la inseguridad, que es sacar a la sociedad, sacar al individuo, sacar a los grupos de la interacción social. Bien, las políticas de España es claramente identificadas con el ejemplo de Madrid y el plan de convivencia de Madrid, que tiene, hasta donde yo conozco, al menos dos planes, uno de 2005 y otro de 2009. El plan de convivencia social en Madrid es un plan muy completo, implica toda una estrategia para llegar a los inmigrantes y promover la integración de los inmigrantes. Y tiene todo un capítulo muy interesante que se ha tomado también para muchas políticas que se desarrollan en América y que tiene que ver con la acción de equipos especializados en espacios públicos, ¿verdad? Van a donde están las personas y se realizan distintas actividades vinculadas a potenciar los vínculos interpersonales en los espacios públicos. Bien, esto es lo que caracteriza, digamos, a las políticas de convivencia que podemos encontrar en América Latina, con estos énfasis en Hispanoamérica, ¿verdad?, en España y América Latina. Ahora bien, ¿qué legitimidad, si ustedes quieren, tiene este tipo de políticas desde la perspectiva de las ciencias sociales, particularmente de la sociología? Este es el segundo punto que quiero discutir en la intervención de hoy y que está muy trabajado en el artículo que les presenté. Y la idea general que yo tengo es que toda la problemática de convivencia social surge fundamentalmente vinculada a problemas desesperantes, ¿sí?, como la violencia, la inseguridad, la difícil integración y la difícil convivencia entre personas con culturas muy diferentes. Hay una alta participación en el diseño de estos programas de personas con experiencia en programas de política pública, pero no necesariamente son programas generados a partir de evidencia científica, ¿sí? Pero yo creo que tienen una amplia legitimidad si uno lee estos programas desde determinadas literaturas, particularmente en sociología. En lo que tiene que ver con mi trabajo de investigación para estos programas, hay tres literaturas: la literatura de capital social, la literatura de cohesión social y una literatura reciente vinculada a criminología que se conoce como eficacia colectiva o teoría de la eficacia colectiva. Las tres legitiman fuertemente este tipo de programas, o sea, la pertinencia de este tipo de programas para promover una sociedad más activa, más fuerte, y que esa sociedad más activa y más fuerte tenga a su vez incidencia sobre el control de los problemas de criminalidad y otros problemas vinculados a salud y educación. Bueno, ¿cómo se vinculan estas literaturas con los programas de convivencia social? ¿Cuál es el link que vincula estas literaturas con los programas de convivencia social? Los programas de convivencia social
básicamente, la hipótesis básica es que muchos de los problemas que enfrentan las sociedades es porque decae precisamente la sociabilidad. Y al decaer la sociabilidad, se generan un montón de consecuencias negativas sobre un conjunto de problemas sociales. Y básicamente, sobre un conjunto de problemas que enfrentan los individuos en su cotidianidad. Y esta hipótesis es ampliamente legitimada, está ampliamente legitimada, ya sea desde la literatura que se conoce como cohesión social, desde la literatura de capital social y desde ciertas perspectivas criminológicas como la teoría de la eficacia colectiva. Vamos a empezar con la literatura más vieja, si ustedes quieren, que es la literatura de cohesión social. La idea de cohesión social es una idea que está trabajada ya desde el siglo XIX, particularmente, aunque no únicamente, en la obra de Durkheim. ¿Sí? Émile Durkheim, sociólogo francés, fue quien postuló que el problema del orden social, es decir, el problema de cómo una sociedad puede funcionar sin un poder central que tenga coordinación de las múltiples actividades de los individuos, depende de que se pueda dar esa coordinación de manera espontánea. Y un elemento central para que esa coordinación se pueda dar de manera espontánea es que los grupos humanos compartan orientaciones valorativas y normas. ¿Sí? En la medida en que compartan orientaciones valorativas y normas, mucha de la interacción puede coordinarse sin la necesidad de un poder centralizado. A eso él le llamó solidaridad orgánica, ¿sí? Y planteó un dilema muy importante. Ninguno de los dos extremos son deseables. Ni una sociedad con baja cohesión, ¿sí?, a la cual él llamó a esa situación, le puso un nombre que es anomia, ¿sí?, en la cual los individuos o no tienen marcos normativos comunes o los mismos individuos tienen problemas de rivalidad entre marcos normativos en distintas esferas de comportamiento. Y el otro extremo son las sociedades extremadamente cohesionadas, ¿sí? La Alemania nazi y cómo la Alemania nazi resistió hasta el final de la guerra, prácticamente hasta la destrucción de toda Alemania, es un ejemplo de una sociedad altamente cohesionada, ¿verdad? Entonces, ni la inexistencia de cohesión ni la extrema cohesión social son algo deseable en la perspectiva de Durkheim. Sí, algo intermedio, que por supuesto Durkheim nunca pudo poner en números, ¿no? O sea, ¿qué medida de cohesión es aceptable? Bueno, algo que está entre la anomia y la cohesión extrema. En esta perspectiva de la cohesión social, como les decía, la existencia de marcos normativos y orientaciones valorativas compartidas permite la cooperación, pero sobre todo potencia lo que en sociología conocemos como los vínculos débiles, ¿sí? Es los vínculos que tenemos con el vecino que apenas saludamos, con un profesor, o con un compañero de trabajo, o con alguien que trabaja en la oficina de enfrente a la oficina en la cual trabajo yo, ¿verdad? Que son vínculos que se oponen a los vínculos fuertes, que son los vínculos familiares, los vínculos de amistad, los vínculos de pareja. Entonces, en esta visión de la sociedad de Durkheim dice que las sociedades modernas funcionan precisamente porque los vínculos débiles pueden darse con un marco normativo en el cual las expectativas de los individuos están controladas y uno puede tener expectativas claras acerca del comportamiento del otro, aunque no sea su hermano o su familiar directo o su pareja. La contracara, como decíamos, de
una sociedad que comparte vínculos, que comparte valores, normas y que desarrolla vínculos débiles sostenidos, es la desconfianza y la desorganización social producto de la falta de confianza interpersonal, ¿sí? Que afecta no solamente, afecta muchos aspectos de la vida social. Hay otra versión de la cohesión social que es la versión que defiende la Unión Europea, que defiende muchos organismos internacionales, y que no tiene una clara, no tiene un claro origen durkheimiano. Ahí se iguala cohesión social con equidad. Una sociedad con alta desigualdad es una sociedad en la cual el riesgo no es la anomia, sino la polarización social y la violencia física fruto de la polarización social. Entonces, lo que hay que buscar o el tipo de políticas que promueven organismos como la CEPAL o la Unión Europea son precisamente macropolíticas tendientes a combatir la desigualdad social o territorial dentro de los estados. En la Unión Europea, entre los estados miembros. Por el contrario, las políticas públicas de orientación durkheimiana tienden a ver la cohesión social desde abajo, ¿verdad? Y desde la construcción de vínculos de confianza entre los individuos, particularmente entre los individuos que no tienen un vínculo intenso o fuerte. Bien, esto es lo que tiene que ver con la literatura de cohesión social. Como ustedes pueden ver, todo el problema de la sociedad y todo el problema de la sociabilidad es un problema clave en sociología que legitima la pertinencia de este tipo de programas. Por otra parte está la literatura de capital social, ¿verdad? La noción de capital social, si bien, como dice un estudioso, Nan Lin, un estudioso chino-norteamericano de capital social, si bien el origen de la idea de capital y digamos la importancia de este concepto en la configuración de las relaciones sociales está en los clásicos de la sociología, particularmente en Marx, la idea de capital social moderna proviene de dos autores que trabajaron casi al mismo tiempo, pero que no colaboraban entre sí al trabajar en este concepto, que es Pierre Bourdieu en Francia y James Coleman en Estados Unidos. La idea de Bourdieu es que en los vínculos que las personas tienen entre sí hay fuentes de capital que las personas instrumentalmente pueden utilizar para crecer socialmente o para resolver problemas personales. Lo que puso el énfasis, aquello en lo que puso énfasis Bourdieu es al capital que tiene la persona, no proveniente de su capital financiero, digamos, ¿sí? No proveniente de su economía, ¿ah? O de su lugar en la economía, sino de sus vínculos sociales. ¿Ah? James Coleman trabajó con una idea parecida, pero James Coleman puso mucho más énfasis en cómo los vínculos sociales y el capital al que puede acceder los individuos en los vínculos sociales tienen una repercusión colectiva de control del comportamiento de las personas, ¿sí? El ejemplo clásico que daba Coleman es el mercado de los joyeros en Nueva York, ¿no? Que es un mercado que se maneja mucho con la palabra, ¿sí? Con la palabra dada por la persona. Y bueno, ¿qué hace que la palabra se mantenga? Y bueno, lo que hace que la palabra se mantenga es que si tú te salís de las normas aceptadas por el grupo, rápidamente el grupo se va a cerrar, te va a excluir y tú vas a perder todo aquello a lo que podés acceder
entre otras cosas, trabajo, clientes, influencias, fruto de pertenecer a ese grupo. ¿Sí? En definitiva, tanto Bourdieu como Coleman trabajaron la idea de capital social como fuente de control, como fuente de beneficios y como fuente de recursos proveniente de redes no familiares. El problema de capital social, si uno lo ve desde el ángulo de las redes, es un problema clave e importante. ¿Qué es lo que pasa en las ciudades modernas? Tiende a haber concentración de desventajas. Es decir, la pobreza, la inseguridad, los problemas de salud, los problemas de educación tienden a concentrarse territorialmente. Entonces, ¿cuál es el problema clave ahí? Sacar a personas de esas situaciones de pobreza tiene un gran obstáculo, y es que todos sus vínculos están en la misma situación. Entonces, no hay en las redes de esa persona vínculos que lo puedan conectar con otras redes de influencia a las cuales pueda acceder a un mejor trabajo, a una garantía de alquiler, etc. ¿Sí? Entonces, el problema del capital social y de cómo determinadas poblaciones, en definitiva, tienen muy pocos recursos para poder acceder a través de los vínculos sociales a nuevas situaciones, es un problema de política pública. Y los programas de convivencia están relacionados con potenciar, a través de potenciar la sociabilidad, el que se puedan dar precisamente esos vínculos débiles que conecten poblaciones con escasos recursos con poblaciones con mayores recursos que puedan, a través de esos vínculos, garantizarles el acceso a otras situaciones. Además de esta literatura centrada en Bourdieu y Coleman, la visión más exitosa, la que patrocina el Banco Mundial, es la visión más centrada en el trabajo del politólogo Robert Putnam. ¿Sí? Robert Putnam, si bien Coleman y Bourdieu enfocaron el capital social desde el punto de vista desde un punto de vista del individuo, ¿no? Es decir, el capital al que el individuo puede acceder fruto de las relaciones sociales que tiene, Putnam habla del capital social de las comunidades. ¿Sí? Entonces, él dice, una comunidad con alto capital social es una comunidad en la cual hay asociacionismo, es decir, hay organizaciones que pugnan por o que inciden en determinados problemas de la colectividad. Hay participación, hay una alta participación de los individuos en este tipo de organizaciones o en otras instancias de vida pública. Hay fuertes redes informales, hay fuertes vínculos de vecindad, ¿sí? Que hacen que esa sociedad sea una sociedad viva y fuerte. Lo que hizo Robert Putnam, organizó un programa de investigación bastante extenso en Estados Unidos, donde se hicieron encuestas de capital social en muchas comunidades, y esa investigación realizada por Putnam demostró que lo que él llama capital social es lo que está asociado a un mayor desarrollo económico, a una baja criminalidad, a mejores resultados educativos, a mejores resultados en seguridad de las comunidades. ¿Sí? Esto, a su vez, fue muy impactante. Hay un libro de él del año 98-2000 que se llama Bowling Alone, que es muy conocido, en el cual él propugna por revitalizar el asociacionismo y la participación de la sociedad civil y de las personas en los problemas colectivos como manera de resolver muchos de los problemas económicos, de salud, de seguridad y educación que tiene Estados Unidos. Esta fue una perspectiva teórica, a su vez, que influyó mucho en los tomadores de decisión. ¿Sí? Fíjense que
Bowling Alone es un bestseller, ¿no? Lo raro que es que un libro de sociología o ciencia política sea un bestseller. Bueno, Putnam lo logró. El Banco Mundial, a su vez, incorporó la problemática de capital social, tiene protocolos de investigación, tiene mucha investigación realizada en capital social. Y lo particular del trabajo de investigación de Putnam, que en definitiva lo que él dice es: tenemos que tener comunidades más fuertes, con mayor participación de los individuos, con mayor asociacionismo, etc. Lo particular de la investigación de Putnam es que todo el trabajo quedó a libre disponibilidad de otros investigadores. Y bueno, otros investigadores comenzaron a ver la tan mentada relación entre capital social y desarrollo económico, entre capital social y salud, entre capital social y educación, y empezaron a hacer controles, es decir, bueno, vamos a ver si la teoría clásica en sociología dice que mayor pobreza, menores resultados educativos, mayor desigualdad, menores resultados educativos. Es decir, capital social viene a ser una variable intermedia entre factores estructurales y determinados resultados. Bueno, vamos a ver si nosotros controlamos la relación de capital social con educación, con pobreza, con desigualdad, ¿qué encontramos? ¿Sí? Con inmigrantes, en Estados Unidos, con población afrodescendiente. Y bueno, parte de este trabajo está en varios artículos críticos de un sociólogo de Princeton llamado Alejandro Portes, de origen cubano pero norteamericano. Y la crítica de Portes es devastadora, es decir, lo que más importa sigue siendo los factores estructurales. Es decir, una población con más cantidad de afrodescendientes que están asociados a un montón de problemas de pobreza, de exclusión, de desigualdad en Estados Unidos, va a tener peores resultados en educación, en seguridad y en salud, no importando el capital social de la comunidad, ¿sí? Entonces, esto abrió una discusión muy importante en sociología, por la cual es claro que es importante las redes que tienen las personas, es claro que un problema vinculado a determinadas poblaciones y a determinados fenómenos persistentes es cómo determinadas condiciones estructurales se condensan en determinados lugares y eso impide que las personas puedan progresar. Pero es claro que la capacidad de las políticas centradas en capital social para revertir esas situaciones es limitada, ¿no? Eso es lo que en definitiva plantea Portes. Por último, otra corriente en sociología vinculada a criminología que a su vez retoma, o mejor dicho, más que retomar, converge con la perspectiva de Portes y las limitaciones del capital social a la Putnam, es la literatura de eficacia colectiva, ¿sí? La idea de eficacia colectiva ha sido trabajada por un sociólogo norteamericano llamado Robert Sampson. Sampson es un distinguido criminólogo con muchos libros, muchos artículos publicados en su especialidad, y él toma la vieja teoría de la desorganización social en sociología e intenta modificarla para hacerla más potente al momento de explicar criminalidad. En su trabajo de investigación no solamente ha visto la relación de lo que él llama eficacia colectiva con criminalidad, sino también con salud y con educación particularmente. Pero la idea básica es la siguiente: la vieja teoría de la desorganización social de mediados del siglo XX, lo que dice es que los fenómenos de criminalidad son fenómenos ecológicos, ¿sí? Es decir, son fenómenos que dependen o que están fuertemente influenciados por el contexto social, tomado como un sistema, tal como se toma en ecología.
Bien, esta idea fue una idea muy importante, pero que con el tiempo comienza a mostrar una serie de limitaciones. Sampson toma de esta literatura la idea de la influencia del contexto en determinados resultados sociales. ¿Sí? Pero lo que él dice es lo siguiente: los lugares en los cuales habrá menos criminalidad a posteriori, mejores resultados educativos o mejores resultados en salud, son lugares que a nivel de su población presentan un mínimo de cohesión, ¿sí? ¿Verdad? Hay normas y expectativas compartidas, pero además una comunidad en la cual hay expectativas compartidas de control mínimas. ¿Sí? Es decir, si yo pienso que mis vecinos, frente a un alcohólico que está molestando a los niños en la plaza, mis vecinos van a intervenir para corregir la situación, yo me despreocupo de ir y estar vigilando a mis hijos en la plaza, porque sé que si yo no estoy, alguien lo va a hacer por mí. No importa, dice Sampson, esto no va a pasar fruto de que la persona sea amigo. O sea, no es necesario ser, dice Sampson, amigo de la policía o amigo del vecino. ¿Verdad? Es simplemente tener la expectativa sólidamente fundada de que el otro va a intervenir si se produce desorden. Bueno, a mediados de los 90, Sampson y colegas hicieron una investigación para la cual utilizaron datos de más de 300 barrios, ¿sí? O sea, tuvieron datos a nivel de barrio, ¿sí? En Chicago, y los resultados de esta investigación confirmaron fuertemente las hipótesis planteadas en la idea de eficacia colectiva. Aquellas comunidades en las cuales había un mínimo de cohesión, ¿verdad? Es decir, de consistencia en normas y valores, y además donde las expectativas compartidas de control tenían un mínimo, eran comunidades donde tenían menos homicidios, donde había menos robos. Esta idea, a su vez, fue impactante y se empezó a aplicar en otros resultados, ¿no? Como no solamente en seguridad, sino también en salud, en educación. Y siguió mostrando bastante éxito al momento de explicar variaciones a nivel de las comunidades. Variaciones en seguridad, en educación y en resultados de salud. Por lo tanto, si bien hoy en día hay un debate en torno a la idea de eficacia colectiva, porque esto se ha trasladado no solamente en Chicago, sino en Escocia, en Australia, en Perú, en Colombia, en América Latina, las predicciones de Sampson no funcionan, ¿verdad? Porque está el fenómeno del narcotráfico, entonces los barrios donde la gente es más unida o donde la gente tiene expectativas más compartidas son barrios en los cuales, por ejemplo, hay bandas de narcotraficantes que tienen vínculos con la comunidad, entonces no funciona, pero sí legitima la idea importante de que las expectativas que tenemos acerca de la intervención de otros sobre los problemas de orden público son claves para entender la diferencia que pueda haber en determinados resultados como seguridad, educación y salud. Por lo tanto, habiendo hecho este repaso sobre 3 literaturas importantes en sociología, la idea central es que cualquiera de estas 3 literaturas legitiman la idea de que trabajar sobre lo que tiene que ver con la sociabilidad, trabajar en lo que tiene que ver con los vínculos interpersonales, es una forma interesante de actuar sobre problemas que son desesperantes para todos los que vivimos en América Latina y que tienen que ver no solamente con
la violencia, sino también con las consecuencias que la violencia tiene sobre nuestras vidas. Para terminar, quisiera remarcar 5 o 6 puntos a nivel de conclusiones sobre qué es posible aprender de estas literaturas que repasé para diseñar mejor los programas de convivencia. Bueno, en primer lugar, lo que decíamos sobre las conclusiones relativas a el impacto que tiene en seguridad, en educación, en salud, determinados condicionamientos estructurales. Es claro que la desigualdad y la concentración de desventajas a nivel territorial es un mix explosivo, ¿verdad? E influye y repercute en la educación, en la seguridad y en la salud de las poblaciones. Y en esos casos, la estructura es más fuerte que el capital social de la comunidad. O sea, difícilmente con políticas de convivencia, determinadas situaciones de seguridad, de inseguridad, en poblaciones con alta concentración de desventajas puedan resolverse. Solo con políticas de convivencia no es posible. En situaciones extremas no alcanza con potenciar a la sociedad para resolver problemas que tienen un basamento estructural muy fuerte. A nivel de políticas de convivencia, uno puede pensar por lo menos en 3 niveles, en lo que tiene que ver con las relaciones impersonales con el otro, a quien no conozco, los vínculos que se llaman débiles, que son los vínculos con personas que conozco, pero no mucho, con las cuales no tengo una interacción profunda, pero sí sostenida. Y en tercer lugar, lo que son los vínculos fuertes, ¿sí? Los llamados vínculos fuertes, que son los vínculos de parentesco, pareja, amigos, etc. Lo que nos dice la sociología es que potenciar el espacio de los vínculos débiles es muy importante para potenciar los vínculos sociales. ¿Sí? Y los vínculos débiles tienen que ver con los vínculos que establecemos con personas, como les decía, con las cuales no tenemos una interacción profunda, pero sí sostenida. ¿Con quién tenemos una interacción que no es profunda, pero sí sostenida? Por ejemplo, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Con nuestros compañeros de estudio. Por lo tanto, en este sentido, y a nivel de las ciudades, la unidad territorial del barrio es una unidad importante en la cual desde la política pública se pueden hacer cosas para potenciar los vínculos llamados débiles. Mucho se puede hacer en barrios. En el trabajo que presenté, presenté varios estudios relacionados a la vida en los barrios, y muchas cosas se pueden hacer desde el punto de vista del asociacionismo, el empoderamiento, la participación, la seguridad, etc., para potenciar la sociedad en los barrios. Potenciar la sociedad no va solamente a repercutir positivamente en aspectos como la seguridad o en aspectos como la sensación de seguridad, sino que también va a repercutir, el caso de Colombia es un caso muy interesante, particularmente en la capacidad de las comunidades para poder interactuar con los distintos niveles de gobierno. Una necesidad muy importante si, como se está intentando hoy en América Latina, si se quiere que el tercer nivel de gobierno, el gobierno local, sea decisivo en resolver problemas que los gobiernos centrales ya han demostrado que no pueden resolver satisfactoriamente. Ahora bien, como decía Durkheim, como muchas investigaciones sobre la Alemania nazi han mostrado, cuidado con el potenciamiento, cuidado con la potenciación de la sociedad, con hacer sociedades o comunidades más fuertes. Tiene un doble filo, ¿verdad? Una sociedad más fuerte y más vinculada, una comunidad más fuerte y más vinculada, puede estar unida para el bien o para el mal. Eso tenemos que tenerlo claro y tiene que ser un elemento importante en la política pública. Por último,
si la política de convivencia tiene un énfasis territorial, los problemas vinculados a convivencia, es decir, a vínculos interpersonales, varían territorialmente. Por lo tanto, es importante un diagnóstico de los problemas de convivencia previo a cualquier diseño de una intervención. Bueno, gracias por haberme escuchado.